Evolución de los medios de transporte en el Perú. Transporte en la época incaica. En la época incaica se crearon una red de vías de transporte, las cuales unían a los pueblos de Tahuantinsuyo con la capital de Lima. Esta red de transporte cubría alrededor de 30.000 a 50.000 kilómetros y eran conocidas como los famosos Capas Ñan. El más reconocido usuario de estos caminos fue el Chasqui, quien era el mensajero del imperio de los incas. Las rutas en la época incaica eran largas. El transporte a lo largo del tiempo ha ido evolucionando enormemente. En tiempos remotos, la población se movilizaba de un lugar a otro, con el fin de comercializar sus productos a lo largo del territorio incaico. Se utilizaban como medio de transporte a los euquenios. Entre estos animales, el más apropiado para este tipo de trabajo era la llama. Uno de los nombres con los que se le conocía a la llama era el de la bestia de carga, ya que podría cargar más de 40 kilos de peso y desplazarse fácilmente por las alturas de los Andes. Transporte en la época colonial. La forma de transporte de esa época era aprovechada por los servicios brindados de los caballos y bueyes traídos de Europa por los españoles. En las ciudades, las personas utilizaban a los caballos como medio de transporte aún para los trayectos cortos. Se puede mencionar como medio de transporte al palanquín. Era una silla cubierta llevada por 2 o 4 sirvientes. Esta era una movilidad propia de las mujeres. Por otro lado, en el transporte de larga distancia, se emplearon las carretas, con el uso de la rueda. Cabe mencionar que las carretas eran arrastradas por 4 o 6 yundas de bueyes. Transporte en la época republicana. Avanzada ya la República, en el año 1851, aparecen los famosos coches, antecesores de los actuales taxis. Estos coches fracasan por el mal estado de las vías, las cuales las destruían. Además, cabe resaltar que existían más de un centenar de coches a alquilar, 150 coches de uso particular. En esta época que se firma el decreto para la posición del contrato del primer ferrocarril, el cual transitaría de Lima al Callao, aunque durante una década llegaron a tener aproximadamente 1.500 kilómetros de líneas férreas. Ellas no llegaron a cumplir su objetivo, en parte porque su diseño fue pésimo, y luego fueron entregadas en concesión a la Peruvian Corporation Company. El Perú tendría que esperar hasta el siglo XX y la llegada del automóvil para ser parte de la modernidad. Hola, mi nombre es Marilena Córdoba y en esta oportunidad les hablaré sobre el transporte aéreo. El aeropuerto Jorge Chávez es uno de los aeropuertos más importantes de América del Sur, tanto con movimiento de carga y pasajeros, como por su ubicación quedó convertida en las conexiones internacionales. El Perú cuenta además en los aeropuertos gestionados por las empresas privadas. Entre ellas tenemos a los aeropuertos internacionales. Son los aeropuertos que llegan y salen desde y hacia diferentes lugares del país. Entre ellas encontramos a Arequipa, Chiclayo, Cusco, Pucallpa, Piura y Juliaca. Los aeropuertos quedan conectados con 23 países. En el Perú la competencia del mercado aéreo se encuentra limitada en extremo en lo que concierne a los vuelos nacionales, el punto que algunos la consideran prácticamente inexistente. De las 3 principales aerolíneas que operan el transporte de pasajeros a nivel nacional, una de ellas, aproximadamente el 83% del mercado de aviación comercial. La otra tan solo opera una ruta para cumplir con la gestión peruana y obtener los permisos de operación. Y la tercera moviliza un número muy reducido de pasajeros que no genera mayor competencia. El transporte aéreo de pasajeros en el Perú y los derechos de los usuarios. Evolución del transporte fluvial y marítimo. Debido a la rica geografía peruana, el transporte en el Perú ha utilizado algún medio acuático desde los tiempos inmemorables y aún hoy
Este tipo de transporte sigue siendo muy utilizado e importante a nivel nacional, como los caballitos de Totora, los conocidos que provienen de una técnica milenaria de la costa peruana, están construidos de un junco llamado Totora. Los buques mercantes. En la actualidad, la mayor parte del comercio mundial se realiza a través de los buques mercantes. Porta contenedores, siendo para el Perú nada ajena a esta realidad. Bajo dicho contexto, es importante reconocer la importancia de estos navíos en el devenir del modelo actual de la vida de muchos peruanos, sin mencionar el papel crucial que juegan en los nuevos horizontes comerciales de la nación. Gracias. Del gas natural en vehículos. A nivel mundial es usado el gas natural. En el caso de Perú, el gas natural proviene de camisea o de cualquier yacimiento gasífero que luego se comprimido en las estaciones de servicios, es almacenado en cilindros de vehículos especialmente diseñados para tal fin. Diferencia entre gas natural y gas licuado de petróleo. El gas natural es un hidrocarburo gaseoso compuesto predominantemente por metano, con un pequeño porcentaje de etano. El gas natural es extraído mediante la perforación de pozos sobre yacimientos ubicados en el subsuelo. El gas natural es un hidrocarburo más liviano que el aire, por lo que en el caso de fuga, ésta se disipa en la atmósfera. El metropolitano contribuye y permite que Lima sea una ciudad menos contaminada, ya que reduce la emisión de CO2. Es el único sistema en el mundo que cuenta con una flota de buses que utilizan 100% el gas natural como combustible, con lo que reducirán la emisión de 185.000 toneladas de CO2 anualmente. Inversión en infraestructura de transporte en el Perú. En lo que respecta al transporte hidroviario, la inversión sería de 87 millones de dólares. Las nuevas inversiones en infraestructura de transporte hasta 2016 ascenderán a 17.776 millones según Proinversión. De este total, aproximadamente 12.421 estarán dirigidos al tema vial, con lo cual se espera terminar el gobierno con el 85% de la red nacional asfaltada y el 100% de la longitud de la sierra pavimentada. Por su parte, 5.300 millones se desembolsarían en obras ferroviarias. A la infraestructura portuaria se destinarían 528 millones, mientras que a la aeroportuaria 420 millones. En lo que respecta al transporte hidroviario, la inversión sería de 87 millones. El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte para elevar la competitividad y configurar un eje logístico que integre América Latina con la región económica del Asia-Pacífico. Esto se lee en un documento de Proinversión.